La espada del arcángel, de Nalini Singh, del gremio de los cazadores, capítulo 29. Al final no le resultó tan difícil tomar la decisión, porque en lo que a Dimitri se refería, no tenía instinto de supervivencia, y eso también era una locura, igual que la constante necesidad de tocarlo, de abrazarlo, de amarlo. Quédate. En cuanto lo dijo, notó el estremecimiento del poderoso cuerpo del hombre que le había ofrecido la libertad, y aquello echó por tierra sus defensas. Se arrodilló frente a él, le rodeó el cuello con los brazos y enterró la cara en la calidez de su piel. Dimitri la abrazó un instante después. Honor esperaba la aparición del miedo, ese insidioso intruso, esa sombra sigilosa, pero no hizo acto de presencia, como si la brutalidad de su lucha con el vampiro lo hubiera extraído de su organismo, dejándola magullada pero entera. Nunca más, susurró Dimitri, contra su cabello. Su voz sonaba sincera. Había bajado todos sus escudos. Te lo juro. Honor le acarició la nuca con ternura, y ese gesto lo tranquilizó a ambos. El hombre, duro y peligroso que ya era suyo, y a la chica destrozada y solitaria que moraba en su interior. Dime por qué. Necesitaba entenderlo, escudriñar las sombras de su corazón. Dimitri cogió un puño de su cabello. Es un lugar de entierro, dijo, con una voz tan ronca que resultaba difícil entenderlo. Nadie más que Rafael conoce su existencia. A Honor le dio un vuelco el corazón. Una enorme avalancha de conocimientos invadió su mente, pero cuando intentó acceder a aquellos, se le escaparon entre los dedos como si fueran humo. Lo dejó pasar por el momento y recordó aquellas flores silvestres, de todas formas y colores, inclinándose para saludarla cuando había salido del coche, que había aparcado a cierta distancia para no aplastarlas. Aquel día había caminado, a paso lento pero seguro, a través de aquel río de color, atraída hacia las ruinas invisibles, como si su cuerpo fuera una brújula y las ruinas el auténtico norte. La melancolía del lugar impregnaba el ambiente, pero le había parecido oír también el eco de risas, de la alegría de los niños. Es un lugar con memoria, susurró, pero no había solo tristeza. Dimitri, debes recordarlo. Aquellas palabras no eran suyas, pero allí estaban. Debes hacerlo. Lo recuerdo todo. El vampiro soltó una risotada que sonaba como ruidos metálicos y cristales rotos. A veces desearía no hacerlo, pero esos recuerdos parecen grabados en piedra y jamás podré olvidarlo. Honor se preguntó cómo sería acarrear aquel sufrimiento a lo largo de los siglos, llorar a alguien durante casi 1000 años y sentir un dolor tan grande que parecía que no podría tener fin. Ella no habría querido esto para ti, dijo, tan segura que ello que ni siquiera se paró a cuestionarlo. Y tú lo sabes. Honor tenía razón, pensó Dimitri. Ingrid se habría horrorizado al ver en quién y en qué se había convertido, al ver cómo se había envilecido tras perder a su esposa y a sus hijos. Sin embargo, también sabía otra cosa. Hay cosas que ningún hombre puede soportar, algunas pérdidas que ningún marido y ningún padre puede olvidar jamás. Dimitri, no sé lo que puedo darte, Honor, dijo, porque ella se merecía sinceridad. Pero sé que no he sentido nada parecido desde el día que murió mi esposa. Honor le cubrió la cara con las manos. No pasa nada. Le dio el más dulce de los besos. Dimitri no entendía que Honor lo consolara después del daño que le había hecho, pero su alma, fría durante tanto tiempo, se regodeó en su calidez. Una vez le di de comer a Elena, dijo Dimitri cuando rato después, mientras Honor aceptaba el tenedor cargado de arroz que él le había acercado a la boca. Le había permitido cuidar de ella como nunca antes.
La curiosidad transformó sus ojos verdes en dos joyas resplandecientes. ¿Había cuchillos de por medio? No, pero estaba atada en aquel momento. Parecía haber transcurrido una eternidad desde el día que había fastidiado a Elena, mientras ella permanecía inmovilizada por su propia seguridad. Le había disparado a Rafael. Los demás miembros de los 7 querían su sangre, pero Dimitri había jurado protegerla. Honor se inclinó hacia adelante con el ceño fruncido. Había oído ciertos rumores al respecto. ¿De verdad lo hizo? Dimitri le contó la historia y, entretanto, consiguió darle casi toda la comida. Se preguntó si ella se había percatado de que había llevado fruta y miel a la mesa. Tengo manos, esposo mío, recordó. Dimitri acercó una rodaja de fruta a aquellos hermosos labios, mientras ella permanecía sentada en su regazo, rodeándole el cuello con un brazo. Puedes utilizar esas manos para agradecerme que te cuide tan bien. Unos dientes blancos y pequeños mordisquearon la fruta, y su esbelta garganta se contrajo al tragar la pulpa jugosa. ¿Dimitri? Sí. Deslizó la fruta por su cuello y luego lamió el jugo. Ella se estremeció. Espero estar sentada en tu regazo cuando sea una anciana desdentada, y tú te hayas convertido en un viejo arrugado. Recordó con mucho amor. La cazadora dejó la copa de vino y se puso en pie para sentarse en su regazo, y entonces el recuerdo y la realidad se mezclaron en un caleidoscopio que lo volvió loco. El roce de los labios de Honor no hizo más que aumentar la grieta del tiempo. Su sabor era dulce, cálido y dolorosamente familiar, sin serlo. Dimitri le acarició la nuca y se obligó a abrazarla con delicadeza, mientras Honor abría la boca y le permitía explorarla con pecaminosa languidez. La ternura del momento lo destruyó por completo, despertando algunas partes de sí que creía muertas. Su aroma a flores silvestres, sentirla bajo sus manos, su risa. Todo encajaba como una llave en una cerradura. Ingrid era muy diferente por fuera, una mujer que adoraba el hogar y la tierra, pero no sabía cómo utilizar un cuchillo que no fuera de cocina. Pero su esposa tenía un corazón de león, igual que Honor. Sí, dijo cuando ella puso fin al beso con un lametón. Honor inclinó la cabeza y lo miró con expresión interrogadora. Dimitri se sumergió en sus ojos de color del bosque, envueltos en bruma, y bajó la mano para acariciar el pecho. Ahora, Honor. Sintió los latidos acelerados del corazón, femenino bajo la palma. Las ventanas, susurró ella. Tenía la voz ronca a causa de la tormenta que había dejado atrás y de las pasiones. Una pasión que enrojeció tanto sus labios que Dimitri deseó morderla. A esas alturas, era imposible que alguien la viera, salvo, por supuesto, las criaturas inmortales dotadas de alas. Baja las persianas. Aquella orden, susurrada, escapado de su boca sin previo aviso. Los labios de la cazadora esbozaron una sonrisa. Como mi señor desee. Consciente de que ella lo estaba provocando y bastante contento de que lo hiciera, Dimitri observó cómo se ponía en pie y bajaba las persianas para dejarlos sumidos en la intimidad creada por el sereno escudo de la lluvia del cristal. ¿Qué necesitas?, preguntó, cuando Honor se dio la vuelta para mirarlo. Era la primera vez en siglos que anteponía la necesidad de un amante a la suya. Por supuesto, jamás había dejado insatisfecha a una compañera de cama, aunque a veces el placer que proporcionaba fuera casi brutal en su intensidad. Pero importante, no, no se había preocupado por un amante desde el día en que abandonó a su esposa con la promesa de regresar. Si Honor le pedía que se moderara, encontraría una forma de hacerlo. Sin embargo, su respuesta fue de lo más inesperada. No voy a romperme. Y le decía en serio. Dimitri recordó lo salvaje que se había vuelto cuando la pesadilla atrapó su mente. Honor todavía tenía fracturas, y aquella noche él las había aumentado un poco más con su comportamiento imperdonable. Pero se curarían, porque Honor era una superviviente. Dimitri se llevó la mano a la mandíbula y se frotó el cardenal. Pues tú has estado a punto de romperme. Le ofreció una sonrisa lánguida de belleza arrebatadora.
Te lo merecías. Dimitri sonrió. Sí. Recorrió el cuerpo de la cazadora con la mirada y añadió: Todavía quiero hacerte cosas perversas, dijo, en un deliberado intento por averiguar hasta dónde le permitiría llegar. Por ahora, nada de cosas raras. Desconcertado por el hecho de que ella llegara a planteárselo después de lo que le había hecho, Dimitri la miró a los ojos y vio algo que lo dejó paralizado. Honor sabía que tenía poder sobre él. No era más que una débil mortal, pero aún así había conseguido postrarlo de rodillas. A diferencia de él, no se había convertido en una cínica después de vivir una experiencia que había llevado a muchos a la amargura y al odio. Así que jamás utilizaría ese poder con malicia. Pero saber que podía controlar lo que permitía jugar a aquel juego con él, bien. Dimitri alejó la silla un poco y le hizo un gesto con el dedo índice para que se acercara a él. Ella se quitó las botas con los pies antes de cruzar la alfombra y sentarse a horcajadas en su regazo. Luego alzó la mano hasta los botones de su camisa. Me encanta el color de tu piel, murmuró al tiempo que se inclinaba para darle un beso en el pecho. Fue una caricia muy dulce, que Dimitri enredó los dedos en su cabello e insistió en que lo repitiera. Honor soltó una carcajada y llenó su pecho de besos mientras le desabrochaba los botones hasta la cintura. Tienes una piel preciosa. ¿Cambia de tono alguna? Dimitri tironeó el bajo de su camiseta y esperó a que ella levantara los brazos para sacársela por la cabeza. Te lo dije, tendrás que esperar. Tensó el abdomen al verla, para averiguarlo. Y entonces fue él quien se inclinó para besar aquella piel dorada, mientras la sujetaba a la cadera con manos posesivas. Tengo cicatrices, susurró Honor. Los responsables de aquellas cicatrices lo pagarían caro durante las próximas décadas, porque Dimitri no se pedaría de ninguno de ellos, no por aquel crimen. Yo solo te veo a ti. Le dio otro beso lento antes de apartarse. Y tú eres mi adicción personal. Se le hizo la boca agua al ver los grandes pechos cubiertos de encaje, y deseó poder clavarlos los colmillos en aquella carne tan dulce. Por supuesto, no le abría hasta que ella le diera permiso, pero eso a su miembro le daba igual. Estaba duro como una piedra, lleno de sangre palpitante, caliente y densa, y eso que aún no se había permitido pensar en el interior tenso y húmedo de Honor. Quiero estar dentro de ti. Le dio un chupetón en la curva superior del pecho y luego lamió la marca roja. Tan dentro que te sientas marcada para siempre. Honor le clavó las uñas en la nuca. Haces que desee cosas que ninguna chica decente debería desear. Aquellas palabras terminaron a aflojar el nudo que Dimitri tenía en el pecho. Yo no pienso detenerte, así que no te cortes. Apartó la cabeza, deslizó las manos por la curva de su cintura hasta las costillas y luego le cubrió ambos pechos por encima del fino encaje del sujetador, que tenía un pequeño lazo rojo en la parte central. Creía que las cazadoras eran más prácticas. Pasó los pulgares por los pezones, endurecidos y tentadores. ¿Alguna queja? Como respuesta, Dimitri apretó las puntas enhiestas y la besó con ferocidad. Cuando liberó su boca, Honor echó la cabeza hacia atrás, dejando expuesta la curva de su cabello. Dimitri clavó la mirada en el pulso de su garganta y notó cómo se le aceleraba la sangre. Apretó los dientes e intentó distraerse, concentrándose en los pechos, y funcionó. Eran deliciosos, quizá algo más grandes para la vida activa de una cazadora, pero perfectos para sus manos. Deslizó los dedos por debajo de aquellas curvas exquisitas y ya había inclinado la cabeza para disfrutar con ellos cuando Honor le tiró el pelo. «Bésame el cuello», dijo con un susurro tan suave como la brisa. A Dimitri le temblaron las manos. Puede que eso no sea muy buena idea. Estaba hambriento de ella. Todo su cuerpo palpitaba. Tienes edad suficiente para controlarte. Era un desafío sensual. Soy muy sensible en esa zona. Honor alzó una mano y se acarició con los dedos el arco de la garganta. El pene de Dimitri se sacudía con fuerza. Su mente se llenó de imágenes
decadentes que reflejaban lo que deseaba que le hicieran aquellos dedos fuertes. Detesto haber perdido la capacidad de sentir placer a causa de lo que me hicieron, dijo ella. Quiero recuperarla. En lugar de obedecer la orden, Dimitri le cubrió los pechos con las manos una vez más. Los pezones eran puntas endurecidas bajo sus palmas, y pudo sentir el aumento de la cadencia de sus latidos, el ritmo frenético de su respiración. Esta zona también es muy sensible, ¿verdad, Honor? Le apretó los pechos y agachó la cabeza para mordisquear uno de sus pezones, consciente de que el roce del encaje contra la piel le provocaría un dolor exquisito. La cazadora dejó escapar un gemido de frustración. «¿Es el látigo tuyo?», dijo jadeando. «¿Lo has sentido alguna vez en tu propio cuerpo?». Dimitri liberó el pezón con un último lengüetazo que humedeció el encaje y aumentó la fricción, y luego levantó la vista. «¿No?». Él siempre estaba al mando, estaba en su naturaleza, pero quizá podamos probar. Ella lo miró con ojos entrecerrados. «Intuyo que tramas algo, pero no sé qué es». En ese momento, Dimitri cambió de posición para plantar un beso húmedo y apasionado en la parte lateral de su cuello, y luego subió rápidamente hasta su mandíbula. Honor se quedó paralizada, pero él dejó la boca donde estaba. Empezó a acariciar su cuerpo, del pecho a la cadera, de la cadera al pecho, una y otra vez, mientras extendía la otra mano en la parte baja de su espalda. «Siente la humedad», susurró, antes de soplar su piel mojada. Cuando Honor se estremeció, él la lamió de nuevo. «Elige, Honor. Dime lo que te gusta». Le estaba costando un soberano esfuerzo mantenerse a raya con esta mujer. «Dímelo», repitió mientras reprimía el impulso de posesión. «Tú llevas las riendas». Ella deslizó los dedos por la nuca hasta su garganta. Besos largos, húmedos. No le resultaría difícil complacerla. Podría darse un festín con cada centímetro de su cuerpo y empezar de nuevo en cuestión de segundos. El cuerpo de Honor permaneció rígido durante un tiempo, pero al final empezó a apretarle la nuca con los dedos, y su pulso se aceleró tanto que el de Dimitri empezó a entonarse ese mismo ritmo erótico. «Más fuerte, Dimitri», dijo ella. Le gustaba oír cómo pronunciaba su nombre, cuando estaba medio desnuda encima de él, con el cuerpo relajado y dispuesto, y le gustaba también más cuando se hundiera dentro de ella. Sopló la zona de la piel que acababa de besar y disfrutó del temblor que recorrió el cuerpo de Honor, antes de hacer lo que ella le había pedido. Le dio besos largos e intensos que la dejaron marcas rojas en el cuello mientras acariciaba sus pechos grandes y cálidos. Pensaba dejar marcas allí también. Cuando el vampiro apartó por fin la cabeza de su garganta, los ojos de Honor se habían nublado de placer, y su cuerpo estaba relajado. No había eliminado del todo los terribles recuerdos de Honor, pero aquella experiencia le proporcionaba a la cazadora un arma para que luchara contra sus pesadillas. Y Dimitri estaba más que dispuesto a lamer su glorioso cuerpo, siempre que lo necesitara. «Quiero poner mi boca ahí», murmuró Dimitri, mientras se mecía contra ella para presionar la zona delicada, cálida, que había entre sus muslos. «¿Será un problema?». Lo miró a los ojos, muy abiertos, llenos de una saludable y decadente lujuria. «No, ellos... A nadie le interesó eso, pero nada de mordiscos en la parte interna de los muslos. Yo... Eso duele». Dimitri se sintió invadido por una furia tan salvaje y brutal que tuvo que agachar la cabeza un instante para que ella no le descubriera. Pero cuando Honor empezó a mover las caderas en círculos e introdujo la mano por el cuello de la camisa para acariciarle la espalda, volvió a disfrutar del placer de estar con aquella mujer tan hermosa y atractiva que ahora estaba a su merced. «¿Las braguitas hacen juego con esto?», preguntó mientras trazaba con el dedo el contorno del sujetador. «Sí». El pecho de Honor subía y bajaba a un ritmo irregular. «Son rojas con un lacito negro». «Bruja».
Ella se echó a reír, y aquella risa confirmó que estaba jugando con él. Nadie le había hecho desde hacía una eternidad. Quítate la camisa, Dimitri. Le dio un suave mordisco en la zona sensible del lóbulo de la oreja. O la haré pedazos. Dimitri soltó un gemido y se quitó la camisa en un instante antes de tirarla al suelo. Luego metió la mano entre su cuerpo para desabrochar el cinturón. Tenía el pene duro como una piedra bajo los pantalones, apretado contra el tejido. Retiró el botón para aliviarse un poco, pero resistió el impulso de liberar la erección. Si lo hacía, todo terminaría demasiado rápido, y quería saborearlo. Ha pasado mucho tiempo, recordó. Esa idea se desvaneció casi antes de que pudiera oírla, así que siguió el tirante del sujetador de Honor hasta la copa y la bajó para dejar al descubierto la carne hinchada y endurecida del pezón. Dejó el borde de encaje justo por debajo y repitió la misma operación con el otro pecho. Después se echó hacia atrás para ver a Honor, tendida ante él como un erótico festín. Hasta aquí el capítulo 29 de La Espada del Arcángel. Gracias por escucharme.